¿Qué tal, jóvenes? Hoy tenemos el tema de la Organización Científica del Trabajo, o sea, el Taylorismo. Pues este módulo, como ustedes saben, está dedicado a los modelos productivos. Entonces, vamos a retomar, antes de iniciar, vamos a retomar que algo de lo que vimos la sesión anterior. El modelo productivo, como veíamos, pues no es un todo coherente, que puede ser llevado de un lugar a otro, de un espacio productivo a otro. En general, son principios que se adoptan y se adaptan según las condiciones de cada centro productivo. Y los elementos más importantes, o más bien los elementos que lo conforman, son la tecnología, la organización de la producción y del trabajo, la gestión de los recursos humanos, las relaciones laborales, los perfiles ocupacionales y las culturas laborales. Entonces, esto solamente para que ahora que vayamos viendo de qué se trata el taylorismo, ubiquemos a estos elementos que acabamos de señalar. Bien, pero antes de entrar de lleno a lo que es el taylorismo, veamos los sistemas, las formas de producción precedentes, ¿no? Porque pues el taylorismo no surge tampoco en el vacío, sino que pues desde antes ya había pues ya había producción de bienes y servicios. Podemos decir que uno de ellos, o el precursor, es lo que se le llama el putting out system, que es la producción manufacturera que se basaba en el trabajo a domicilio. Es algo que es una modalidad que ahora vemos también que se ha refuncionalizado y que últimamente, en las últimas décadas también como que se ha revivido y se utiliza. Porque es esta producción que se le da a los trabajadores para que realicen en sus casas. Entonces, ellos son los dueños de sus instrumentos de trabajo y también los que tienen a su cargo los costes de producción, como por ejemplo la energía eléctrica, las máquinas o algunas herramientas que utilicen, porque en este momento del Putting Out System, estos trabajadores tenían instrumentos, pero eran instrumentos simples de trabajo. Entonces, el empresario o el empleador les proporcionaba las materias primas y les pagaba una remuneración de acuerdo al trabajo realizado. Es como también ha funcionado en Yucatán durante muchos años, funcionó la industria del vestido, que mediante el trabajo a domicilio, los, los empresarios del vestido llevaban la tela, llevaban los hilos, daban el material, los insumos y la gente lo armaba y hacía la ropa. Muchas veces fue ropa típica, los vestidos, las guayaberas, guayabanas y todo esto, y después pues se los entregaban pues a estos empresarios. Entonces, de esta manera vemos que los trabajadores no producen directamente para el mercado, sino que están produciendo para el comerciante, para el intermediario, para esta persona que les da los insumos. Por eso se dice que los trabajadores venden la producción, no su fuerza de trabajo. ¿Cuál fue la desventaja de esto? ¿O cuál fue la desventaja de producir de esta manera? Pues que había muchos desperdicios, habían algunas piezas que estaban mal hechas y pues ya no se podía hacer nada porque ya estaban terminadas, entonces pues había mucho desperdicio para los empresarios. Es por eso que después ellos idearon esta otra forma de producir, que es mediante la cooperación. Aquí el empresario o el capitalista reúne a un grupo de trabajadores en un mismo espacio y él mismo coordina la producción para la producción de los bienes.
Entonces aquí los medios de producción pues ya no son de cada trabajador, sino los medios de producción se concentran en ese mismo espacio y son utilizados colectivamente para realizar el bien o la mercancía. Bueno, no tanto el bien que se estaba ya elaborando, ¿no? Entonces, los trabajadores van trabajando de forma simultánea con los otros trabajadores. Son operaciones que los trabajadores van ejecutando sus operaciones de manera simultánea con los otros trabajadores. A esto se le denomina que surge el obrero colectivo, porque ya están en un mismo espacio de trabajo. Y aquí es el capitalista el que asume la función directiva del proceso productivo. O sea, él es el que manda cómo se va a hacer la producción, quién va a hacer qué, todo. O sea, ellos van trabajando bajo la dirección del capitalista. Después viene la manufactura. Aquí los trabajadores ya están concentrados, desde antes en la cooperación, los trabajadores están concentrados en un mismo techo y funcionan bajo una división técnica del trabajo que combina operaciones diferentes que se asignan permanentemente a obreros individuales. O sea, aquí ya hay una cierta división del trabajo en donde unos son calificados y otros son descalificados, son operarios que no tienen mucho conocimiento de lo que se está haciendo. Entonces aparece esta división del trabajo, la tecnología que se utiliza siguen siendo los instrumentos simples y el trabajador aquí ya vende su fuerza de trabajo. Las tareas de los trabajadores siguen siendo manuales, muchas veces con ayuda de algún instrumento, y el capitalista es el que se apropia del producto. Más adelante surge lo que es ya la fábrica, que es el centro del proceso productivo, o sea, en donde el centro del proceso productivo es la máquina y el trabajador ya se convierte en un servidor de ella y pues son los trabajadores los que tienen que adaptarse a su ritmo y a sus exigencias. Entonces, aquí los trabajadores son progresivamente reducidos a la tarea de conducir y alimentar las máquinas con las materias primas, de vigilar su buen funcionamiento. Esto es lo que están haciendo lo que hacen los trabajadores. Bien, a todo esto, este, Taylor, Frederick Taylor, este, propone mediante muchos estudios que él hace de observación y sus estudios propone lo que es el sistema de trabajo taylorista. Y aquí les decía, estos son los principios que él incluso lo publica en una obra, para que se organice la producción. ¿Qué es lo que Taylor propone? Él propone que es el desarrollo de una ciencia que observe al trabajo humano y entonces que pudiera y después proponer reemplazar la forma de trabajo con una nueva forma que él le llama la organización científica del trabajo. Porque, ¿qué es los otros puntos que él está proponiendo? Él dice que hay que seleccionar al mejor trabajador para cada tarea y una vez que se le seleccione hay que enseñarlo, entrenarlo, formarlo y no dejar que él se forme por sí mismo. O sea, sino que aquí uno de los puntos centrales de la propuesta de Taylor es una división, tajante, una división tajante
entre la concepción y la ejecución. O sea, la concepción del trabajo que queda a cargo de de las oficinas de la gestión, y por otro lado la ejecución del trabajo que entonces queda a cargo de los trabajadores, que son los que hacen el trabajo de acuerdo a lo que les dicen o lo que define las oficinas de la empresa, ¿no? Entonces hay una separación tajante entre concepción y ejecución. Taylor publicó La dirección de los talleres en 1903, y también publicó Los principios de la organización científica en 1029, que es donde él plantea todas estas propuestas. Él en realidad fue un mecánico y economista estadounidense que promovió la organización científica del trabajo. Él llega a esta organización científica del trabajo mediante observaciones sobre la industria del acero. Él trabajó allá un tiempo e hizo muchas observaciones, ¿no? Él estudió mucho sobre los tiempos de ejecución que los trabajadores hacían una labor, y también sobre las formas, los, los niveles de remuneración que se les daba porque él proponía que había que determinar un trabajo estándar y crear una revolución mental y un trabajador funcional para que pudieran cada uno de los trabajadores hacer sus tareas, ¿no? Entonces, otra de sus principios es la creación de un espíritu de profunda cooperación entre la dirección de los trabajadores, entre la dirección y los trabajadores, con la finalidad de que las actividades se desarrollaran de acuerdo con los principios de la ciencia perfeccionada, ¿no? Entonces, él allá proponía a las empresas que hicieran primero una observación de todo lo que los trabajadores hacían, que midieran los tiempos que se llevaban por hacerlo y que vieran los obstáculos a los que te tenían que enfrentar para hacerlo más, eh, pues más rápido. Y entonces todo esto para que después las oficinas, o sea, las gerencias, pudieran determinar la mejor forma de hacer el trabajo. Entonces, de esta manera, él estaba proponiendo esta organización científica del trabajo. Pero antes de Taylor, o más bien Taylor también estudió a otras personas, o se documentó lo que otras personas habían hecho en este mismo sentido. Y aquí esta pareja de los Gilbert, Lillian y Frank, fueron, él era ingeniero y ella tenía conocimientos de psicología. Entonces intentaron estudiar también el trabajo en el proceso productivo. Gilbert a los 16 años entró como empleado de contratista de obras y comenzó a aprender el oficio de albañil. Pues en ese tiempo las construcciones eran de ladrillos. Entonces allí Gilbert observó desde que empezó a trabajar cómo en este oficio cada albañil tenía su propia forma, su propio método de trabajo, y todos lo hacían de manera diferente. ¿Mm? Entonces se dio cuenta que cuando un albañil trabajaba deprisa, utilizaba una serie de movimientos muy diferentes a otro que lo hacía más lentamente, o a otro que lo hacía cuando estaba enseñando a otro trabajador. ¿Mm? Desde entonces, Gilbert también se interesó en buscar la mejor forma de ejecutar una tarea, eh, por lo que se dedicó a observar cómo se hacía el trabajo entre los albañiles.
y el tiempo y los movimientos que ellos ejecutaban también. Entonces, poco a poco, él se dio cuenta cómo se podían ir sustituyendo movimientos, este, los movimientos largos y cansados por otros más cortos y menos cansados. Entonces, él utilizó la observación, la fotografía. En esa época había una cámara tomavista que era como una película y un dispositivo de medida de tiempo para los albañiles. Y entonces, entre otras cosas, él inventó un andamio que podía elevarse y, a una altura adecuada para acercar los ladrillos a los albañiles, en lugar de que ellos de uno en uno llevaran los ladrillos, este, y fuera más cansado y tardado. Entonces él ideó este andamio para que subieran los ladrillos y entonces los albañiles no tuvieran que bajar por ellos. Entonces de esta manera les acercaban los ladrillos para que fuera más rápido el trabajo. También habilitó a un trabajador que no era calificado en el oficio de albañil, sino que era un trabajador que estaba empezando. Lo habilitó para que fuera eh, escogiendo más bien los ladrillos y poniéndolos como se iba cuando llegara con el albañil que lo iba a pegar, del lado. O sea, este trabajador lo que tenía que hacer era poner el ladrillo de tal manera que cuando llegara con el que lo iba a pegar, estuviera tal como debe de ser. Entonces lo agarraba y ya lo ponía. No tenía que ir agarrándole y ir viendo cuál era su mejor forma, su mejor lado para poder pegarlo, ¿no? Y entonces de esta manera pues se va ahorrando tiempo de trabajo, ¿no? Para que el otro no tuviera que ir seleccionando esto, ¿no? Entonces, pues todos estos movimientos realizados por los trabajadores es lo que Gilbert fue observando y también fue pues observando y proponiendo este, algunos elementos como esto eh, del andamio para acercar los ladrillos a la construcción y al trabajador y ahorrarse tarea. Entonces Taylor consultó a todas, a Gilbert, también a Babbage, que él hizo más estudios sobre el hombre con la máquina y cómo se adapta a ello. Y entonces Taylor todo esto, pues como les decía, él no creó la Organización Científica del Trabajo de la nada, sino que todo esto que existía anteriormente, él se documentó, lo revisó y utilizó muchos de las propuestas de estos precursores. Ahora, ¿cuáles son las principales propuestas del Taylorismo? Pues aquí el objetivo de Taylor era reemplazar el empirismo, o sea, la forma en que los trabajadores hacían su trabajo, pues sin que nadie les enseñara exactamente cómo hacerlo. Entonces él por eso decía que quería reemplazar el empirismo por métodos científicos a fin de vencer la holganza obrera sistemática. O sea, él empezó a pensar o a proponer estos principios para poder eliminar la holganza o la flojera que él señalaba con la que trabajaban los trabajadores, ¿no? Entonces, para eso, el principio más importante que él tiene, o el número uno, es lo que yo les decía anteriormente, una separación entre concepción y ejecución. O sea, trabajo ya después de analizado, medido y demás, la oficina de métodos o la oficina, las gerencias, dividen este trabajo entre los que lo piensan cómo debe de ser y deciden cómo debe de ser, lo describen, y los que lo ejecutan. Los que lo hacen
los trabajadores que lo hacen. Eso lo único que tienen que hacer es llevarlo a cabo, ¿no? De esta manera, él va buscando una única, mejor manera de hacer el trabajo. Entonces, por eso analiza la organización del trabajo y también otra de sus principios es una jornada justa de trabajo, pero con un máximo esfuerzo, ¿no? O sea, eso es lo que él considera que es la jornada justa de trabajo, pero con un máximo esfuerzo. Entonces, pues para ello había que predeterminar las tareas de los trabajadores por la oficina de métodos, tenía que desmenuzar todos los gestos productivos a través de la observación, hacía una distinción entre lo que era la teoría y la práctica a fin de eliminar el espacio laboral, de eliminar del espacio laboral el conocimiento empírico, o sea, lo que los trabajadores ya tenían, lo que ya sabían del oficio. Él quería quitar, eliminar ese conocimiento empírico cotidiano de los procesos productivos que los trabajadores habían adquirido desde muchos años atrás, ¿no? Y quería que todo esto fuera determinado por la oficina de los métodos. Para ello también uno de los mecanismos, bueno, el taylorismo se concibe también, por eso mismo, por lo que les decía anteriormente, el taylorismo se concibe contra el saber obrero, o sea, es este conocimiento empírico que los trabajadores traían, que es, si podemos definir el saber obrero como el fruto de una larga acumulación del saber práctico, es transmitido por vía oral, por imitación y por la experiencia de generación en generación, porque acuérdense cómo los secretos del oficio se iban transmitiendo de padres a hijos, en el seno, sí, o sea, los secretos del oficio así eran transmitidos de padres a hijos y todo era el fruto de la acumulación del saber práctico. Entonces, el taylorismo quería eliminar esto, porque además pero este saber no estaba codificado ni sistematizado. El trabajador disponía de cierta autonomía para dirigir y regular y controlar él mismo su trabajo, ¿no? Y lo mismo el tiempo que le dedicaba a cada operación o a cada tarea. Entonces, con la división del trabajo, Taylor encontró el mecanismo que necesitaba para desglosar las tareas, aislarlas y separarlas. Y después de eso, buscar a un trabajador, el mejor trabajador para cada una de las tareas. Entonces, para especializarlos solamente en una tarea. Por eso es que algunos trabajadores eran trabajadores especializados y a otros que les dominaban peones eran los que pues hacían, o sea, se les asignaba una tarea, pero en realidad tenían menos conocimiento de lo que era el proceso productivo, de los saberes estos del oficio, y entonces a ellos se les asignaba una tarea y se les especializaba en esa única tarea. Eh, Taylor retoma las ventajas que Adam Smith encontró en la división del trabajo, ¿no? Porque Adam Smith hace un estudio sobre la producción de alfileres y habla de la división del trabajo como el mecanismo eficaz para asignar a cada trabajador y hacer más productivo este proceso de trabajo, o sea, sacar más piezas en menor tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque con esta división del trabajo y cada trabajador realiza una sola tarea, se va especializando en realizar solamente una tarea. De esta manera se incrementa la destreza del trabajador, porque como se va especializando y solamente hace una tarea, su especialización es evidente, ¿no? Hay un ahorro de tiempo también que que se pierde al pasar de un trabajo a otro, ¿sí? Entonces, con la división del trabajo, como solamente hacen uno, pues esto ya no se pierde, ¿sí?
Y también hay, Smith señala la invención de máquinas que facilitan y abrevian el esfuerzo y capacitan a un hombre para realizar el trabajo de muchos, ¿no? Babbage, como les decía, él estuvo más orientado al estudio de las máquinas en relación al hombre, y entonces él también dice que el patrón director de la fábrica puede adquirir la cantidad precisa de habilidad y fuerza para cada operación, o sea, buscar el trabajador ideal para cada una de las tareas. Bien, entonces ya retomando lo que son los principios tayloristas, que es lo que se propagó, se extendió en muchas empresas, principalmente en los países desarrollados, y posteriormente llega a América Latina, pero con menos difusión. Y además todavía vamos a ver que a esta propuesta taylorista después se le agrega el Fordismo con, con la máquina y con la, con la cadena de montaje, y entonces más bien el taylorismo, cuando se empieza a propagar por el mundo, es junto con el Fordismo, es taylorismo, Fordismo. Entonces está toda esta organización científica del trabajo que Taylor propone junto con la cadena de montaje, que también pues fija al trabajador en un punto, de tal manera que no se tiene que ir moviendo de un lugar a otro, y eso pues ahorra tiempo. O sea, todo esto es para hacer más productiva pues la elaboración de bienes. Entonces, el primer principio que Taylor señala es que los gerentes tienen que reunir todo el conocimiento tradicional, o sea, el empírico, que estaba en manos de los trabajadores. Ese conocimiento, una vez que lo consigan los gerentes, lo tienen que clasificar, lo tabulan y lo convierten en reglas, leyes y fórmulas. O sea, el trabajo, dice él, no debe depender de las capacidades de los trabajadores, sino de las prácticas de las gerencias. Son las gerencias las que tienen que decir qué se va a hacer y cómo se va a hacer. El segundo principio es que todo posible trabajo cerebral tiene que ser removido del taller y concentrado en el departamento de planeación o de diseño. O sea, lo que les decía, esa separación entre concepción y ejecución. No sé si ustedes recuerdan como Taylor decía que había que eliminar la inteligencia de los talleres, que ellos nada más, que solamente se necesitaba a alguien que no tenga que pensar y que solamente tenga que realizar el trabajo que se le encomienda, ¿no? Y el tercer principio es el de la predeterminación de las tareas, ¿no? Entonces aquí había que usar el conocimiento que ya se le había expropiado al trabajador para controlar paso a paso el proceso de trabajo y el modo de ejecución de este proceso de trabajo. Bien, entonces, como decíamos, el taylorismo va contra esta llamada holganza obrera, que se derivaba de la realización diferenciada de las tareas. Por ejemplo, como les decíamos, los albañiles que estudiaba Gilbert, que no hacían siempre la tarea de la misma manera, cada quien lo hacía de diferente manera, y entonces, pues había, de acuerdo a lo que ellos habían estudiado, había que definir la mejor forma de hacerlo, ¿no? Entonces, el taylorismo pues se concibe contra el bajo rendimiento sistemático de los trabajadores, o sea, ellos lo querían hacer para reducir esta holganza obrera y conseguir más trabajo de parte de los trabajadores. Se trató de ir sustituyendo poco a poco esos procedimientos empíricos
que los trabajadores tenían por un sistema científico de producción, o sea, en donde ya las gerencias definían de qué manera se iban a hacer los trabajos, cada uno. También se propuso eliminar los movimientos innecesarios por otros movimientos rápidos, como el ejemplo que les dije de los albañiles que les acercaban los ladrillos y entonces ellos ya no tenían que bajar a buscar los ladrillos y llevarlos y luego ir viendo de qué manera, o sea, cuál era la mejor cara del ladrillo que había que estar visible. Entonces todo esto ya se los habían realizado por nosotros, ¿no? Así se redefine el papel de las gerencias, a quienes se les asigna la planificación detallada del trabajo. Entonces, estas gerencias son las que desarrollan las reglas para cada movimiento de cada hombre y el perfeccionamiento y estandarización de todos los instrumentos y condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, eran las gerencias y no los trabajadores los que decidían de qué manera se iba a realizar el trabajo y cuáles iban a ser los movimientos que los trabajadores tenían que hacer. Eso es de una manera rígida, o sea, obligatoria. Entonces, también para eso había que seleccionar cuidadosamente al trabajador para cada una de las tareas, que sea el mejor trabajador para que pudiera hacer cada una de las tareas. Y también había que adiestrarlo y formarlo para que pudiera hacerlo de manera eficiente, que sean rápidos y que además se pudieran especializar en esta única tarea. Así, la división del trabajo y de la responsabilidad entre el trabajador y la dirección, o sea, hay una división del trabajo entre el trabajador y la dirección, o sea, es esta división entre concepción y ejecución. Bien, entonces podemos decir que todo esto se puede sintetizar en la descomposición de las tareas. Por un lado, es lo primero que hay que hacer, primero observarlas, se descomponen, luego hay que estandarizar las tareas, luego que los trabajadores hagan siempre la misma tarea, ya que se divide el trabajo, entonces a cada uno se le asigna una tarea y se le dice además cómo lo va a hacer y en cuánto tiempo. Entonces tiene que repetir las tareas y con eso va consiguiendo la especialización de las tareas. En resumen, estos son los principios del Taylorismo. Ahora, ¿qué es lo que resulta de todo esto? Pues un trabajador que hace la misma tarea durante toda la jornada laboral, que no puede hacer nada más que esa tarea, pues el resultado es que su trabajo es monótono, es aburrido, y que además se elimina toda la creatividad humana y se convierte en un hábito en la tarea. Esto lo van a ver ustedes muy bien, está muy bien mostrado en la película esta de Chaplin, que también les vamos a dar algunas escenas, porque todo esto se puede ver muy bien allá. Claro que ya allá, como en esta película, ya se ve lo que es el Taylorismo con la incorporación de la máquina, o sea, es Taylorismo-Fordismo, porque ya está incorporada la máquina y entonces es la máquina la que va dictando el ritmo del trabajo. Ya no son solo los trabajadores, sino que es la máquina que ya con su movimiento va dictando el ritmo del trabajo, ¿no? Entonces, pero toda esta descomposición de tareas, estandarización de tareas, la repetición y la especialización, ustedes lo pueden ver muy bien en esta película y van a ver también, la naturaleza del trabajo resultante, que es esto que decíamos, trabajo monótono, aburrido, porque ya todo se convierte en una. El estudio de los tiempos y movimientos, que también fue una aportación de Taylor a esta organización científica del trabajo, no es más que el análisis sistemático de los métodos de trabajo,
pero con el fin de desarrollar el método y sistemas mejores, ¿ah? Que tenga un mínimo de tiempo, ¿m? Que se normalice dicho sistema, determinar el tiempo necesario para que una persona calificada y adiestrada realice cierta tarea, este, y también ayudar al operario pues, adiestrarse en el mejor método para hacer las cosas, ¿no? Entonces, para ello, pues, hay que dividir el trabajo de un hombre en movimientos elementales sencillos, descubrir todos los movimientos inútiles y eliminarlos, estudiar uno tras otros cómo hacen cada movimiento elemental varios trabajadores calificados y con la ayuda de un cronómetro seleccionar el mejor método y el más rápido para hacer los movimientos. Todo esto, Taylor siempre lo dijo, o sea, es un estudio sistemático que hay que describir, registrar, clasificar cada movimiento elemental con su tiempo correspondiente, de forma que pueda ser hallado rápidamente, ¿no? Entonces, prosigue Taylor, hay que estudiar y registrar el porcentaje sobre el tiempo del trabajo de un buen trabajador, ¿no? Para que para pues evitar los retrasos, las interrupciones, los accidentes, ¿no? Hay que estudiar y registrar también los porcentajes. O sea, lo que Taylor en realidad propone es un estudio sistemático del trabajo para poder después desmenuzarlo y buscar la mejor forma de realizarlo. Pero todo esto con miras a hacer más eficiente el trabajo y obtener más productos en menor tiempo, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué es el individuo dentro de este modelo productivo? Y bueno, regresamos aquí, bueno, aquí les traigo una cita de Taylor donde él dice que debe ser innecesario que el operario piense dónde están situados los materiales y de qué manera realizar la tarea. Hay que crearles el hábito distribuyendo convenientemente los materiales y las herramientas para ejecutar automática y rápidamente el trabajo en el orden debido y con un gasto mínimo de energía, una vez que adquiera un poco más de práctica. No se resaltará nunca demasiado lo ventajoso que resulta para el operario ejecutar la operación con el mínimo esfuerzo mental consciente. O sea, como les decía, o sea, Taylor siempre pensó que no se necesita que los trabajadores piensen, sino solamente que realicen la tarea que se les encomienda. Y acá hay una cita también de otro autor, Verheyen, que dice que con el Taylorismo la inteligencia se expulsa de los talleres y de las fábricas y que allá ya no deben quedar más que brazos sin cerebros, autómatas de carne y hueso, adaptados a autómatas de hierro y acero, y se está refiriendo a las máquinas. Entonces, todo esto vamos a ver cómo también va creando pues consecuencias. Y entonces, pues los trabajadores empiezan a sufrir de fatiga extrema porque todo el tiempo están trabajando, no hay ningún momento de descanso, no hay o sea, los tiempos muertos se van eliminando y además están haciendo la misma tarea, lo que les provoca aburrimiento, es una monotonía que difícilmente se pueda soportar. Y también hay otras consecuencias sociales derivadas de todo esto, que es la desafección al trabajo, o sea, ya no, ellos no quieren trabajar haciendo esto, hay mucha insatisfacción, desmotivación, o sea, estos límites del sistema taylorista también han sido objeto de muchas novelas, películas, obras de teatro, porque aquí era un desgaste muy fuerte, más en la cuestión física. Los trabajadores estaban muy desgastados, ¿no?
Y bueno, ya concluyendo, vemos que el trasfondo de la obra de Taylor, pues era, por un lado, la racionalización del trabajo, porque él propone una ciencia de la administración del trabajo ajeno. Pero también esto trae un aspecto político del proceso de trabajo, o sea, hay un control sobre los trabajadores y sobre el proceso de trabajo. Hay muchos mecanismos de control. Aquí la supervisión era directa mediante supervisores que iban pasando por todas los centros de trabajo para ir supervisando que los trabajadores trabajen según lo establecido por las gerencias. También se dice que hay un individualismo porque este surge de la comprensión de la fuerza de los lazos sociales y de la organización social del taller. O sea, Taylor también se da cuenta de que antes del funcionamiento mediante esta organización científica, pues habían en los talleres o en las fábricas muchos lazos sociales ya establecidos entre los trabajadores y que esto también impedía pues que ellos fueran más rápidos y más dedicados porque pues conversaban, se hablaban, bromeaban. Entonces él también dijo, bueno, pues hay que buscar de qué manera romper estos lazos y hacer que cada trabajador pues se dedique a su puesto y a realizar la tarea que se les dio. Por eso también hablaba de la selección científica de los trabajadores para cada una de las tareas. Y, bueno, acá está lo que les decía. Taylor sabía de la existencia de estos grupos sociales al interior de las empresas y que dificultaban la productividad o la retrasaban o la disminuían, ¿no? Entonces también él consideró que la subjetividad pues también había que ser moldeada, atacando la capacidad de iniciativa del trabajador y convirtiéndolos en trabajadores parciales, que muchas veces, como hemos visto en una literatura muy amplia sobre esto, los trabajadores como solamente realizan una tarea, ni siquiera conocen el proceso de trabajo completo y muchas veces ni siquiera saben muy bien para qué es lo que ellos están trabajando.